Les invito que entonemos estos cantos para honra y gloria de Dios. Les voy a entregar este canto que se titula Eres Todopoderoso. En el Salmo 84, versículo 10 dice: mejor es estar para mí en tu casa que 1000 años lejos de ella, fuera de ella. Entonces les invito a que entonemos este canto, se titula La Casa de Dios, que precisamente dice eso: mejor es para nosotros estar un día en la casa de Dios que vivir 1000 años pero lejos de ella.
que se titula Cuán grande es Dios, que ya lo conocemos. Nos habla de cuán grande es nuestro Dios, de su majestad. Yo les invito a entonarlo. Vestido en majestad.
o tienen sueño? ¿O frío? Bueno. Vamos por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7. Que es el capítulo, el pasaje que estamos estudiando. Así que si vamos a algunos otros versículos, no pierdan Primera de Corintios 7. Ya el domingo antepasado estudiamos los versículos del 1 al 7. Versículos del 1 al 7 los estudiamos el domingo antepasado. Pero para poder continuar con este análisis, es necesario que no olvidemos el contexto que vimos la semana pasada, que dijimos que es muy parecido al de la actualidad. En la actualidad es muy difícil mantener, en el caso de los que están casados, mantener una relación de mucho tiempo. En el caso de los no casados es muy difícil ver este tipo de relación. Entonces, a las personas, en la mayoría, les es extremadamente difícil cultivar una relación que dure mucho tiempo. Y esa es la razón por la cual vemos muchos divorcios, vemos personas que únicamente se juntan, así como lo dicen, nos juntamos un tiempo a ver si funciona, y si no, pues nos dejamos y no hay ningún compromiso y no hay nada. Así muy fácil, ¿no? Y entonces se separan, y ya sea que estén casados o juntados o como sea, no duran y se separan, lo cual es muy, muy incorrecto. Ahora, este problema de separarse en Corinto era muy fuerte, en la actualidad también es muy fuerte. Los corintios no sabían qué hacer o no estaban dispuestos a admitir lo que tenían que hacer. En la actualidad esto también es muy común. Es tan común que vemos a creyentes teniendo una relación de noviazgo con personas no creyentes. Y es muy común en las iglesias cristianas esto que acabo de mencionar. Vemos a creyentes teniendo una relación de noviazgo con los no creyentes. Las chicas dicen, es que los jóvenes de la iglesia son bien feos. Y los chicos dicen, es que en la iglesia no hay jovencitas. Entonces, es muy común que ellos tengan relación con no creyentes. Y recordemos que a Pablo, al apóstol Pablo, le hicieron algunas preguntas. Dice el versículo 1:7:1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, o sea, me escribieron algo. Y por eso el autor dice, en cuanto a estas cosas que me escribieron, fueron preguntas acerca del matrimonio, y él comienza a contestarles. Las preguntas no las tenemos aquí, la respuesta sí, pero creo que podemos deducir las preguntas al ir leyendo 1 Corintios 7. Seguramente ustedes han estado alguna vez al lado de una persona que está hablando por teléfono. Si el que está en el otro lado del teléfono habla muy fuerte, a veces alcanzamos a escuchar lo que dicen. Pero si no, escuchamos nada más a la persona que está hablando por teléfono a mi lado, ¿no? Y por más que paramos la oreja, como que no escuchamos lo que dicen del otro lado. Pero por lo que escuchamos que está diciendo, normalmente deducimos lo que están preguntando, ¿no? O lo que están platicando. Es algo así, 1 Corintios. No tenemos las preguntas, pero tenemos las respuestas. Y las respuestas las vamos deduciendo, ¿no? Entonces, los de Corintios estaban confundidos si era correcto estar soltero. Ellos estaban confundidos, o si era necesario casarse.
Recordemos que allá en Corinto se pensaba que la soltería les daba, según ellos, cierto grado de espiritualidad, porque podían estar solos. Y para los corintios esto era una gran fascinación, el poder estar solos, porque se sentían superiores a los demás espiritualmente hablando. Los judíos, por su lado, decían que era necesario estar casado, porque aquel que no estaba casado estaba fuera de la voluntad de Dios. Y si estaban fuera de la voluntad de Dios, entonces serían excluidos del reino de Dios. Eso era lo que se vivía en Corinto. Por un lado, los judíos pensaban que se tenían que casar, y los corintios gentiles decían que no se debían de casar. Ahora, lo malo en Corinto y lo malo en la actualidad es que estas dos posturas se estaban llevando a un gran extremo. A un gran extremo porque algunos decían que el verdadero cristiano no se casaba en absoluto y que no se debería de casar. Entonces, en Corinto, por lo que se vivía, los casados decían: debemos de divorciarnos, debemos de separarnos para que podamos servir al Señor Dios Todopoderoso de la mejor manera, porque ya iban a estar ocupados en el matrimonio. Y los que se quedaban juntos, que se quedaban casados, decían: nos vamos a abstener de toda relación física para poder servir al Señor. Todo esto ya lo vimos en los versículos del 1 al 7 del mismo pasado. Otros decían: si no te casas, si no tienes hijos, estás pecando. Eso lo decían los judíos. Entonces, en este contexto de Corinto había grandes problemas y gran confusión en el ámbito matrimonial. Y por eso el apóstol Pablo da respuesta a estas confusiones, a estas preguntas en el capítulo 7 de Primera de Corintios. Tal vez algunas preguntas fueron: ¿nos debemos de quedar solteros? Esa era una pregunta: ¿nos debemos de quedar solteros? La otra pregunta era: ¿el matrimonio es un mandato de Dios o no? La otra pregunta era: ¿qué te hace ser más espiritual? ¿Estar casado o estar soltero? La gente casada que se convierte en cristiano debe de abstenerse de toda relación física dentro del matrimonio o no. El cristiano casado debe de divorciarse para no unir a Cristo con un pagano. Todo este tipo de preguntas le hacían al apóstol Pablo, y a estas preguntas él dio respuesta en el capítulo 7. Y entonces, de manera general, la respuesta a estas preguntas que acabo de mencionar es: el matrimonio es la norma para evitar la fornicación. El matrimonio es la norma para evitar la fornicación, pero no es un mandato. La soltería, el estar soltero, el ser célibe o el celibato, como lo dijimos el domingo antepasado, la soltería es un don de Dios, es un regalo que Dios te da, es una bendición especial, y esta bendición se debe de aprovechar, porque esta persona que tiene este don será usado por Dios de manera excepcional. Entonces, nuestro tema del día de hoy es el principio divino para el matrimonio. El principio divino para el matrimonio. Y voy a mencionar el principio divino para el matrimonio. Pongan bien atención cuál es el principio divino para el matrimonio. El matrimonio es la norma, la soltería es la excepción. El matrimonio es la norma, la soltería es la excepción. Ese es el principio divino. Y este principio lo vamos a desarrollar en los versículos que nos corresponden el día de hoy, a los cuales vamos a dar lectura en este momento. Así que buscan 1 Corintios 7, versículos del 8 al
16. ¿Ya lo tenemos? 1 Corintios 7, del 8 al 16. Voy a hacer la lectura, me siguen con su vista y después hacemos una oración. Dice así: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, y reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Te damos gracias porque una vez más nos traes a tu palabra, Padre bendito, la cual no regresa vacía. Te pedimos que el día de hoy tú toques nuestros corazones para que lo que vamos a escuchar penetre a lo más profundo de nuestro ser, y que, Padre bendito, pues lo llevemos a la práctica, Padre Santo, para que tu nombre sea honrado y glorificado. En tus manos ponemos este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, repito el principio divino para el matrimonio, no se les olvide. El matrimonio es la norma, la soltería es la excepción. Entonces, este principio lo vamos a aplicar a 4 grupos de personas diferentes. Primer grupo, los solteros. Entonces, ahorita vamos a hablarle a los solteros. ¿Hay solteros aquí? ¿O todos estamos casados? Aquí están levantando la mano como solteros. Bueno, entonces, no, más atrás todavía, Itzel. Solteros. El matrimonio es la norma, la soltería es la excepción. ¿Sí recuerdan lo que dijimos el domingo antepasado acerca de ser célibe? Que si es un don, lo lleves a la práctica, y si no, cásate. ¿Ok? Es muy claro entonces que vamos a hablar de los solteros. Ahorita, versículo 8. Digo pues, ¿a quién? A los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Es muy claro aquí, este versículo se está refiriendo a los que están solos, o sea, sean solteros o sean viudas. ¿Ok? Y esto de que están viudas no es porque ellos lo hayan buscado, pues se dio la situación, ¿no? Lo único que les está diciendo es que si así les tocó vivir, así que se queden. Les está diciendo, es bueno que tú, varón, estés solo, es bueno que tu mujer esté sola. Eso no tiene nada de malo, aunque te digan que ya se te está pasando el tren. No tiene nada de malo. Es bueno que estés solo o que estés sola. Hay algunos que eso en la actualidad así dicen, ¿no? O que te vas a quedar a forrar las Biblias. No. Es bueno que estés solo. Entonces lo que Pablo está diciendo, esto es bueno, no tiene nada de malo. No escuchen a los judíos ortodoxos de aquel entonces que decían que si no estaban casados eran personas anormales. O sea, es bueno estar solo. De hecho es lo que más la Biblia habla, de estar solos, pero con una condición que ya la vimos en el domingo antepasado.
En este sentido, debemos de tener mucho cuidado los adultos o los mayores, porque nos encontramos a ciertos jóvenes ya de cierta edad y les queremos jugar al cupido y les decimos, ya cásate, ya te encontré una chica o ya te encontré un chico, ya cásate. O le decimos, búscate con quién casarte, ¿no? Pero le jugamos al cupido, mira, conocí una chica que luego pensé en ti, te la voy a presentar. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque tal vez Dios les dio el don del celibato. Nosotros no lo sabemos. Y si es así, también tal vez estamos cometiendo el error de ir contra la voluntad de Dios referente a esta persona que le decimos eso, ya cásate, ¿no? Ya se te pasó el tren, ya es urgente que te cases, ¿no? Entonces, lo que debemos de hacer es mejor, hablo a los adultos, orar por estos jóvenes para que Dios les muestre, en primer lugar, si quiere que se casen o no se casen. En segundo lugar, si tienen el don de continencia o no lo tienen. Y también orar para que, en caso de que tengan el don de continencia, que lo usen para servir al Señor. Si no lo tienen y es para casarse, pues que se casen con la persona indicada. Por eso Pablo les dice a los solteros y a las viudas, bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo estaba Pablo? Soltero, solo. Él estaba solo. No sabemos si él era soltero o si era viudo, pero en ese momento el apóstol Pablo estaba solo. No se sabe exactamente cuál era su postura de Pablo en este sentido, su posición, si estaba soltero o estaba viudo, pero se sospecha que Pablo sí estuvo casado. Se sospecha, ya que el matrimonio era un requisito para ser miembro del Sanedrín. Y recuerden que él era miembro del Sanedrín judío, del cual formó parte en mucho tiempo, incluso autorizó la muerte de Esteban. Para estar ahí en el Sanedrín, un requisito era que tenía que estar casado. No sabemos, la Biblia no nos lo dice. Tal vez su esposa falleció antes de que él se convirtiera al Señor, tampoco lo sabemos. Es un algo que no sabemos, pero el tiempo de ministerio para Cristo, en cuanto a Pablo, es cuando él estaba soltero. Él estaba solo. Entonces, lo que acabo de decir es una sospecha. No hay nada claro en la Biblia, dejamos como sospecha, pero él estaba solo. Y por eso les dice, mejor quedarse como yo, o sea, solo. Entonces, en base al contexto que se vivía en Corinto, lo único que les estaba diciendo él, quédate como estás. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. ¿Y a cuántos solteros o solteras ya les urge casarse? Y aquí les dice, no procures casarte. Y esta idea queda muy reforzada en el versículo 28. Dice el versículo 28, 7:28, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. ¿Qué está diciendo entonces acerca del matrimonio? Que el matrimonio es una aflicción. ¿Qué es el matrimonio? Una aflicción. Entonces él les dice, pues si estás soltero, quédate soltero, con la única intención de evitarles los problemas que lleva un matrimonio. Y los que están aquí presentes casados no me van a dejar mentir que los matrimonios tienen problemas, ¿o no? ¿O todo es de color de rosa? Entonces lo que le está diciendo aquí el apóstol a los solteros es, no te metas en problemas, no te metas en matrimonios. ¿Para qué? Vas a tener un problema. Esto que se está expresando por medio de esta carta
ya lo había dicho nuestro Señor Jesús allá en Mateo 19. Vamos por favor a Mateo capítulo 19. Mateo 19. ¿Ya lo tienen? Porque yo no. Dice la palabra de Dios en Mateo 19, versículo 10 y 11. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Qué quiere decir? Que entonces el matrimonio, por la situación y el problema que hay, ¿quién te lo da? Dios. Ellos concluyeron que el matrimonio no era bueno, ellos concluyeron que no era bueno casarse, pero él les dice que era correcto, pero solamente a quienes es dado. Es bueno ser soltero porque todo tu potencial lo tienes para servir al Señor. ¿Cuál es el pero? Versículo 9, Primera de Corintios 7, 9. Vuelvo a repetir, es muy bueno ser soltero, tienes todo tu potencial para servir al Señor, pero hay un pero, versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Recordemos aquí que le estamos hablando a los cristianos y estamos hablando también de cristianos. Es necesario que no olvidemos esto. Tal vez alguien esté diciendo: yo no tengo el don de continencia, pero no me quiero casar. Tal vez de los solteros aquí presentes estén pensando esto: yo no tengo el don de continencia, pero no me quiero casar. ¿Qué dice el versículo 9? Si no lo tienes, cásate. Pero es que no quiero, no me dan ganas, el matrimonio no es para mí. Dice: cásate. Porque deben de tener mucho cuidado, ya que las tentaciones son muy fuertes, están a la orden del día. Y entonces aquí la recomendación es: si no tienes el don de continencia por parte de Dios, cásate. Entonces a los solteros les está diciendo: es bueno que te quedes soltero, siempre y cuando tengas el don de continencia y sea para servir al Señor. Si no es para esto, cásate. Ahora, tal parece que el estándar de Dios es: no te cases si Dios no te ha dado el don, y si no, pues cásate. Eso es lo correcto. Sea casado o soltero, Dios va a hacer la obra. Si Dios te da el don de continencia, es para que le sirvas totalmente a Dios. Si Dios no te da el don de continencia, te va a dar al cónyuge. Porque no te está dando o te va a dar una cosa o te va a dar la otra. O te da el don de continencia o te da a la pareja. ¿Cómo vamos a buscar a la pareja que damos el domingo antepasado? Con los ojos cerrados y de rodillas. No salen corriendo ni caminando con los ojos abiertos porque se van a tropezar. Mejor cerrados y de rodillas. Y sería algo absurdo que Dios no te diera el don de continencia y tampoco no te diera la pareja. O te da el don de continencia o te da la pareja. Solamente, aquí estoy llevando otra vez a los solteros, solamente que los solteros tienen que esperar. Esperar en el Señor, esperar orando,
esperar ahí pacientemente para que Dios les dé a la mujer o al hombre correcto, según sea el caso. Pero hay que esperar. En ocasiones la espera es muy larga y viene gran desesperación, porque me ha tocado conocer a personas ya de cierta edad avanzada, jóvenes pues, de cierta edad avanzada, que están desesperados por casarse y dicen: es que yo ya busco un esposo, ya busco una esposa, ya me quiero casar porque siento que ya se me está pasando el tren. ¿Qué hacer mientras esta espera es muy larga y hay desesperación? Debemos de canalizar esa energía al servicio del Señor, a una vida espiritual, a un trabajo físico. También, cuando llega esta desesperación, estoy hablando ahorita a los solteros, no deben de buscar casarse. Dejen que el matrimonio llegue por sí solo. Si tú buscas casarte, te vas a casar con la persona equivocada. Eso es seguro. 3. Se deben de alejar del mundo porque el mundo es pecaminoso. Es decir, tanto los solteros como las solteras del mundo piensan en puro placer físico. Entonces el creyente no debe de relacionarse con este tipo de personas. Ahora, otra cosa que deben de hacer para que no llegue la desesperación: siempre deben de pensar, los solteros, estoy hablando a los solteros, siempre deben de pensar en las verdades divinas. Esperar en el Señor es una verdad divina. Ahora, debes de reconocer que si estás viviendo ahorita un tiempo o un momento de soltería, es porque Dios te lo ha dado. Para algo te está dando ese tiempo de soltería. Tal vez te falta madurar en algo, tal vez te falta corregir algo en tu carácter, no sé, algo te está enseñando el Señor y te dice: espérate, ¿no? Ya después Dios te da a la pareja para que te cases. También debes de evitar, hablo a los solteros, deben de evitar las situaciones peligrosas. Una situación peligrosa es andar muy allegado a una chica o a un chico del mundo. Bueno, también incluso entre creyentes. Es muy peligroso esto. Entonces debes de evitar estas situaciones peligrosas. ¿Se acuerdan lo que hizo José? Allá en el Antiguo Testamento, ¿qué hizo José? Corrió. Entonces ahí está el mandato. Debes de evitar situaciones peligrosas. Y la otra es agradecer y alabar a Dios por la situación de soltería en la que te encuentras. Cuando un soltero está desesperado por casarse y busca casarse, deja de servir a Dios. Cuando todas sus fuerzas deberían de ser el servicio al Señor en su totalidad. Y entonces buscas primeramente el reino de Dios y el esposo o esposa vendrá por añadidura. Tú dedícate a servir al Señor y ella o él solito van a caer. Pero desgraciadamente los solteros de cierto tiempo se dedican a buscar marido o se dedican a buscar esposa y se olvidan del servicio al Señor. Si hacen eso, se van a equivocar, casi es seguro que se van a equivocar. Debemos de tener mucho cuidado. Entonces agradece al Señor, sírvele al Señor, alaba al Señor. Si te tienes soltero es para que le sirvas soltero. Lo vimos el domingo antepasado. El casado está preocupado por complacer a su esposa, por complacer a su esposo. El soltero está preocupado por complacer a su Dios. Hay que tener ese cuidado. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es: si eres soltero, qué bueno, qué bien. Si tienes el don de continencia, qué mejor. Dedícate al servir al Señor. Pero si no puedes enfrentar esta soltería, cásate. Obviamente no es que te salgas inmediatamente y te cases con el primero que encuentres o con la primera que encuentres, pero sí es mejor que te cases, porque serás muy vulnerable a la tentación, al pecado y al peligro. Mejor, cásate. Y esto es lo que la palabra de Dios le dice a los solteros. Ahora vamos a hablar
pasarle al segundo grupo, que son los creyentes que están casados. Vuelvo a repetir al principio, el matrimonio es la norma, la soltería es la excepción. Ahora vamos a hablar a los creyentes casados, versículos 10 y 11. Primera de Corintios 7, 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separan, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Vean, la mujer que no se separe del marido y el marido que no abandone a su mujer. ¿Hay divorcio aquí? ¿Se menciona el divorcio o la posibilidad de separación? No se menciona, ¿eh? Entonces, se está dirigiendo aquí a los creyentes casados. Casados de la manera que sea. Recordemos que allá en Corinto había 4 formas diferentes de casarse. Se los expliqué el domingo antepasado. Uno era compañerismo de tienda, el otro era ley común, el otro era por venta y el otro era ese matrimonio de clases. ¿Sí recuerdan? Entonces, no importa la manera en la que te hayas casado, aquí lo importante es que no te separes. El mandato por parte del Señor, por parte de Dios, es que no te separes. ¿A quién está dando este mandato? A los creyentes casados. Dice Mateo capítulo 5, lo buscan rápidamente. Versículo 32, ¿algún varón que lo lea? ¿Nadie? Dice así: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces no debes de rechazar o no debes de repudiar a tu mujer, no debes de ir en pro de la separación, del divorcio. También en Mateo 19:9 nos dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, el que se casa con la repudiada adultera. Entonces, no hagas esto. La pregunta es: ¿habrá cristianos que quieran divorciarse? ¿Habrá creyentes que quieran divorciarse? Sí, los hay. En Corinto lo sabían, porque recordemos que en Corinto el celibato era muy común. Según ellos era la única manera de vivir espiritualmente bien. Entonces lo que pasaba en Corinto es que los casados se estaban separando, es decir, se estaban divorciando, porque ellos iban a dejar toda parte o relación física y entregarse a Cristo según ellos. Y lo que estos versículos les están diciendo es que no lo hagan. Tal vez alguien esté pensando, pero eso era allá en Corinto, hace 2000 años. Actualmente ya no. No, eso es en la actualidad en todo tiempo. Dice Dios en Malaquías 2:16: yo aborrezco el repudio, es decir, Dios no tolera el divorcio. El divorcio no debe de existir en los creyentes. En la iglesia de Cristo el divorcio no debe de existir. Entonces les digo a los creyentes casados que no se separen. ¿Te imaginas qué pasaría si la Biblia dijera puedes divorciarte para entregarte totalmente al Señor? Si esto dijera la Biblia, sería el pretexto perfecto para separarte. Pero no lo dice. La Biblia no dice esto. Entonces, los corintios pensaban que sí, para ellos se tenían que separar. Se tenían que separar para seguir espiritualmente bien. Pero el versículo 11 dice, ahí en 7:11 de 1 de Corintios: y si se separan, quédese
sin casarse. Es decir, muchos, recuerden que esta es la respuesta a las preguntas que le hicieron a Pablo, muchos creyentes, muchos matrimonios de creyentes casados, ellos ya se habían separado. Por eso es que le mandaron una carta a Pablo para preguntarle qué hacer en estos casos. Muchos creyentes en Corinto se habían separado. Por eso le dicen, y si se separan, ellos se habían separado sin saber la nueva indicación. Ahora, ¿qué tiene que hacer si se separan? Versículo 11 nos lo dice. Quédese sin casar. Quédese sin casar. Es decir, quédate no casada, quédate soltero por el resto de tu vida. Si no te vas a quedar así, porque ya se habían separado muchos, ese era el problema que había en Corinto, dice, reconcíliese con su marido. O sea, no te reconcilies con otro, reconcíliate con tu marido. Los que seguían casados, así se tenían que quedar. Los que se habían separado únicamente tenían dos alternativas: quedarse solos por el resto de su vida o reconciliarse con su marido o con su esposa para volver a unirse. Porque ese problema tenían en Corinto, ese es su contexto que ellos traían, se les hizo muy fácil separarse, divorciarse, alejarse. Entonces cuando ya Pablo les escribe esta carta, les dice, ya te separaste, ahora te aguantas, te quedas así, o te regresas con el mismo o con la misma. Sí, no con otro, no vayan a pensar que es con otro, con el mismo. Entonces, si tienes el don, quédate soltero. Caso contrario, cásate. Si estás casado con un creyente, quédate casado con el creyente y cumple el deber conyugal que nos menciona los versículos 3 y 5 de 1 Corintios 7. Dice, cumplan el deber conyugal, y les dice entonces en esos versículos que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y entonces al creyente que está casado le dice, quédate casado, no te separes. Hablo de un matrimonio donde los dos son creyentes. ¿Estamos bien? Pasamos al tercer grupo. ¿Ya cada quien se fue ubicando en su grupo? Hubo solteros, se ubicaron en su grupo. Hablé de casado, creyente con creyente, ya se ubicaron en su grupo. Vamos al tercer grupo. Casado, un creyente con uno que no es creyente, pero que este no creyente se quiere quedar con el creyente. ¿Quedó claro? Tercer grupo, casado, un creyente con uno que no es creyente, pero este creyente se quiere quedar casado. El que no es, lo vuelvo a repetir, el que no es creyente se quiere quedar casado con el creyente. ¿Vamos bien? ¿Ya se ubicaron quién está en este grupo? ¿Si hay quien esté en este grupo? ¿Sí o no? Ya me echaron una sonrisa, pero no dicen yo soy. Sí hay. ¿Ok? Vean, versículos, vamos al versículo 12, 13 y 14. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, vean, si un hermano, o sea, si un creyente tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Vuelvo a repetir el principio divino del matrimonio. El matrimonio es la norma, la soltería es la excepción.
Estamos hablando aquí de un matrimonio donde hay un creyente y hay uno que no es creyente. El que no es creyente quiere seguir casado. ¿Estamos bien? Es necesario aclarar que en este caso no estoy hablando de yugo desigual, para que no se me confundan. Ambos de este matrimonio se casaron en su vida pasada sin Cristo. Ambos eran incrédulos, no habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Con el paso del tiempo, uno acepta a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, dice la mujer: ¿sabes? Me he convertido en cristiana. Mi marido no lo es. ¿Qué hago? Yo me convertí en cristiana, dice la mujer, pero mi marido no. ¿Qué hago? ¿Puedo divorciarme de él y casarme con un hombre bueno, santo y piadoso y cristiano? Excelente y maravilloso. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo ven? A ver, vamos a regresar un poquito al capítulo 6, 1 Corintios 6. Y ahorita vamos a entender por qué piensan así algunas o algunos que están casados con incrédulos. Tengamos cuidado, por favor, porque aquí sí tenemos estos casos. Y muchas veces mis hermanas han preguntado qué hago, y ahora van a entender. Les he dado la respuesta, pero ahora van a entender más clara. Dice, 1 Corintios 6, 15 y 16. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Con estos versículos de referencia, entendiendo que el cristiano es miembro del cuerpo de Cristo, al unirse con una ramera o con una incrédula o con un incrédulo, contamina al cuerpo de Cristo. Entonces el pensamiento lógico en Corinto era: yo soy miembro del cuerpo de Cristo, si me uno con un marido o con una esposa que no es creyente, estoy contaminando a Cristo, porque dice que los dos serán una sola carne. ¿No era lógico este razonamiento para los corintios? Sí, suena lógico. Pero la Biblia dice algo bien claro: si él o ella consienten vivir con usted, no lo abandone. Por eso, este pensamiento del capítulo 6 que acabamos de leer, los corintios lo tenían muy arraigado. Entonces decían: la dejo o lo dejo para consagrarme a Cristo, porque al unirme con una incrédula o con un incrédulo, estoy contaminando el cuerpo de Cristo. La dejo. Y a lo mejor este incrédulo quería seguir viviendo con ella o con él, pero ellos, los creyentes, decían: la dejo, lo dejo para no contaminar el cuerpo de Cristo. Y por eso Pablo les dice: si él consiente vivir contigo o ella consiente vivir contigo, no lo abandones, quédate. A este tipo de matrimonio se le conoce como matrimonio mixto. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Dice 1 Corintios 7:39: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Solamente si el marido ¿qué? Muere. Pero dice que está ligada por la ley mientras el marido vive. Y entonces había una mujer creyente y, bueno, viceversa, y uno no creyente. Por la ley estaba ligado o ligado. Entonces dice: quédate, ¿no? Quédate ahí, no lo abandones. Entonces,
el no casarte es algo que debes de tener mucho cuidado. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Aquí estoy hablando, vuelvo a repetir, de los que se casaron antes de aceptar a Cristo como incrédulos ambos, ¿no? En el mundo ambos, pero después uno se convierte. Ahora, el no casarte como creyente con uno que no es creyente es totalmente un mandato de Dios, porque dice 2 de Corintios 6:14, que dice: no os unáis. ¿A quién está dando este mandato? A los creyentes. Si un creyente se une en yugo desigual, está pecando contra Dios, porque el mandato es muy claro. Y si se enterca y se une con el no creyente, o sea, en yugo desigual, tal vez no es creyente entonces. Hay que tener cuidado porque el mandato es muy claro para los creyentes. Confirma, 2 de Corintios 6:14 nos confirma muy bien que está prohibido la unión en yugo desigual. Este caso que acabamos de ver aquí no es yugo desigual, fue bajo otra circunstancia. Pero para el creyente le dice que no te unas en yugo desigual. Entonces lo que tenemos en estos versículos del 12 al 14 es un matrimonio mixto. Se dio porque uno aceptó a Cristo después de haberse casado, y entonces lo que hacía inmediatamente, o sea, el creyente, era divorciarse. Y esto fue muy malo allá en Corinto. O sea, en el momento que se aceptaba uno a Cristo, sea hombre o mujer, se convertía al Señor, inmediatamente se divorciaba o se separaba, porque decía que estaba contaminando el cuerpo de Cristo. Pero esto, que fue muy continuo y muy general en Corinto, fue algo muy malo, porque en general los cristianos en Corinto fueron acusados de destruir familias. Y es algo muy grave cuando el mundo ataca el testimonio de los creyentes. Debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos, ampararnos bien con la Biblia, cuál es el mandato correcto, porque yo puedo decir con seguridad lo que me lo han dicho: yo ya no lo aguanto, mejor lo voy a dejar, aquí que no es creyente, o ya no lo aguanto. Pero la Biblia no nos enseña esto. Muchos paganos, o sea, muchos del mundo, estaban muy molestos porque sus esposas cristianas los estaban dejando. Y entonces era algo anormal que como una mujer que es del mundo, acepta a Cristo, es nueva criatura, abandona a su marido por causa de nada, porque ellos no entendían eso, ¿no? Y era algo grave allá en los Corintios. Entonces se estaba atacando mucho esto. Y entonces les dice Pablo: si el cónyuge incrédulo quiere quedarse contigo, no te divorcies. Y la pregunta que ellos se hacían: ¿acaso no me voy a contaminar por quedarme con el incrédulo o con la incrédula? Y la respuesta la tenemos en el versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Es santificado. Y los hijos también son santificados. Entonces, el creyente no es contaminado por el incrédulo. El creyente está santificando al incrédulo. Esto no quiere decir que el incrédulo es salvo, No le está dando la salvación. Le está dando ¿qué? Santificación, bendición. Seguramente han escuchado hablar alguna vez de la gracia santificada de Dios. La gracia santificada de Dios es esta: el incrédulo recibe gracia por causa del creyente. ¿Está siendo qué? Santificado. ¿Sí? No lo hace salvo, pero sí está siendo santificado.
Entonces, por estar cerca de un cristiano o de una cristiana, y más que son una sola carne, porque son marido y mujer, tiene una influencia santificadora, porque están unidos en un solo cuerpo. Aquí lo malo, hay algo malo, pero no es que sea bíblico. Lo malo es que él o la creyente no ejercen su papel como creyentes, no le demuestran esa gracia santificadora al no creyente, y me reclaman y le grito, ¿no? Y me dice algo y le reclamo. ¿Dónde está esa gracia santificadora? Es fuerte la vida, pero tiene que ser así. Yo les pregunto, cuando tú estás enfermo y bien grave y oran por ti y Dios te bendice con salud, te bendice un pedacito o te bendice todo el cuerpo. Es decir, si tu pie estaba bien grave y te sana el pie, te dices, me sanó el cuerpo, me sanó el pie, o ¿cómo te sientes? O te sientes bien del pie, pero ya te sientes mal de la mano. Te sientes bien que en todo, ¿no? O sea, Dios bendice en su totalidad. Si Dios te bendice en tu cuerpo, te va a bendecir en todo. Tu cuerpo no va a bendecir una parte de ti. Entonces, cuando Dios bendice al creyente, está bendiciendo al esposo o esposa no creyente, porque son una sola carne. Ejemplo, si recibe una herencia el creyente, ¿a quién le toca? Al no creyente también le toca, ¿no? Ahí hay bendición. Esa es la gracia santificada. Pero los creyentes, hombres y mujeres, deben de tener un gran papel, porque en 1 de Pedro 3:1 en adelante dice que no serán ganados por la palabra, serán ganados por los hechos, el testimonio, por los hechos, por lo que hagas. Por lo tanto, dice que se queden, porque esa gracia santificadora o esa gracia santificada le va a dar la gracia salvadora, y tarde o temprano el no creyente va a pasar a ser salvo. Y si muchas veces no pasa a ser salvo, porque es una indicación bíblica que estamos recibiendo ahorita, es porque los creyentes no estamos haciendo nuestro papel correcto. Me grita, me dice, le digo, estoy comportándome igual que el del mundo, o a veces hasta peor que mi marido o mi esposa que no es creyente, ¿no? Y luego nos dicen, ¿y para eso vas? Mejor no vayas. Hay que tener mucho cuidado, porque eso es la práctica que vemos y la realidad que vemos. Y además dice el versículo que los hijos son santificados también. Entonces no hay contaminación, hay santificación. El cuarto grupo es igualmente casados, creyente y no creyente. Pero el no creyente se quiere ir. Versículo 15, 7:15 de 1 de Corintios. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Es el mismo caso anterior. Ambos se casaron, ambos no eran creyentes, después uno se convierte al Señor, pero el incrédulo no quiere quedarse, él se quiere ir. ¿Qué le dice? ¿O cuál es el mandato aquí? Sepárese. No estamos hablando de un divorcio, para que no digan que se contradice la palabra de Dios. Aquí, ¿quién se quiere ir? El incrédulo. Es decir, simplemente deja que se vaya, no hagas nada por detenerlo. Ay, pero es que lo amo y es mi adoración. ¿Qué dicen? Sepárese. Aquí la palabra separar sí equivale a ese recalque, a ese divorcio. Entonces, el incrédulo es el que dice que se va. Y entonces tienes que dejar que se vaya. Y la pregunta del creyente que se queda solo es, ¿qué va a pasar conmigo cuando él o ella se vaya?
¿qué va a pasar conmigo cuando él o ella se vaya? ¿Qué va a suceder? ¿Quedas libre para poderte casar? ¿O qué sucede? Si el no creyente se va, vuelvo a aclarar, si el no creyente se va, quedas libre para poderte casar, porque dice que ya no estás sujeto a servidumbre, es decir, a la ley del matrimonio. Aclaro, únicamente en este caso, cuando el incrédulo decide retirarse, porque en el caso de creyentes es otra situación, ahí es diferente. Vean lo que dice el versículo 11. Y si se separan, quédese sin casar. Pero aquí sí se puede. Ahora, ¿por qué hay que dejar que se vaya? Cuando están bien enamorados y dicen es que la amo o es que lo amo y no quiero que se vaya, es por ese amor enfermizo, no es por otra cosa. Pero ¿por qué hay que dejar que se vaya? Es que quiero que se convierta al Señor. Sí, pero él no quiere, se está yendo, ¿no? O ella no quiere, se está yendo. ¿Por qué hay que dejar que se vaya? Dice el versículo 15, porque a paz nos llamó Dios. Dios nos llamó a que nosotros tengamos paz con Dios, siempre con Dios y estar bien con Dios. Cuando la pareja incrédula se quiere ir, entonces que se vaya. Porque si se queda, va a haber un hogar lleno de disgustos, de pleitos, de tensión, de enojos, de molestias, de problemas, y nunca va a haber un buen cimiento evangelístico para los hijos. Y el que se quede, no hay seguridad de su salvación. Porque él se quiere ir, o ella se quiere ir. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tu paz con él o con ella que es incrédulo, o tu paz con Dios? Entonces dicen, ¿por qué? Se va, déjalo. ¿Pero quién es el que se quiere ir? El incrédulo. Déjalo porque tú no tienes la garantía de que se salve. Dice el versículo 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? El que se quede, tú no tienes garantía de que él se salve o ella se salve. ¿Quién es el que salva a las personas? Dios. Tú, que eres el marido o la esposa creyente, tú no tienes el poder para salvar a las personas. Quien lo hace es Dios. Si tú te aferras a esta persona que te quiere dejar por causa de Cristo, vas a perder la paz a la cual Dios te llama. Por eso dice que mejor lo dejes o la dejes que se vaya. Y entonces el principio es: el matrimonio es la norma, la soltería es la excepción. Son muy contadas las personas solteras que tienen el don de continencia. Muy contadas. ¿Alguien conoce a alguien con este don? Aquí hay gente que tiene 50 años de edad, 60 años. ¿Conocen a alguien así? Entonces, son casos muy contados, ¿no? Hay que tener ese cuidado. Si eres soltero, es porque Dios te ha dado el don. Y si Dios te ha dado el don, úsalo para darle la gloria. Pero si te estás quemando, como dice la palabra de Dios, mejor cásate, para que no te quemes. Si eres creyente y estás casado con un creyente, quédate casado toda la vida. Si eres creyente y estás casado con un incrédulo, escuchen bien, si eres creyente y estás casado con un incrédulo que quiere quedarse contigo, deja que se quede. Porque algo va a pasar. Va a haber bendición, va a haber salvación. Haz tu papel como creyente, ya seas hombre o seas mujer. Si eres creyente y estás casado con un incrédulo que quiere irse, deja que se vaya, porque Dios te ha llamado a la paz. Y entonces concluimos que el matrimonio es la norma,
pero la soltería es la excepción. Vamos a ir para orar y terminar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que tú nos das, por este momento en el cual hemos aprendido acerca de tu palabra, Padre, y que nos enseñes a ubicarnos en cualquiera de estos 4 grupos para poder llevar a la práctica lo que tú nos has enseñado. Padre bendito, que tú seas quien haga la obra, que tú seas, Padre bendito, quien escuche. Padre bendito, esta plegaria y oración que te hacemos. Padre Santo, bendice a todos los solteros que tenemos en esta iglesia, Padre, que tú les des la paz, la tranquilidad, la paciencia para esperar en el Señor y después ese camino a seguir, Padre. A los casados también, que nos des ese amor mutuo en el matrimonio para poder seguir dándote a ti la honra y la gloria y seguir adelante, Padre. Y a los creyentes que están casados con no creyentes, que también les des la sabiduría de lo alto para poder, por el testimonio, ganar a estas almas perdidas, Padre. Te damos gracias y en tus manos nos ponemos. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.